Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a realizar una explicación de dónde surgen las funciones trigonométricas, antes de introducirnos en ejercicios en donde se aplican ya estas funciones. Para eso tenemos dos ejemplos, dos triángulos rectángulos. Vamos a proceder a nombrar los vértices de estos triángulos rectángulos. A, B, C, M, N y O. Entonces, un triángulo rectángulo, sabemos que, gracias al teorema de Pitágoras, sabemos que cada lado tiene un nombre distinto dentro del triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Dentro de mi triángulo rectángulo tenemos necesariamente un ángulo recto. Ese ángulo recto es lo que nos está indicando que mi triángulo es rectángulo. Entonces, el lado opuesto a el ángulo recto viene a ser mi hipotenusa. Entonces, eso quiere decir que en este caso la hipotenusa va a ser el segmento CB. Y en este triángulo, la hipotenusa vendría a ser el segmento MO, ya que este es el segmento opuesto a N y este es el segmento opuesto a donde está ubicado el ángulo recto. Luego tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente son relativos. ¿Relativos a qué? Relativos al ángulo o la perspectiva que yo estoy utilizando. Por ejemplo, voy a trazar este ángulo y voy a llamarle ángulo alfa. Entonces, eso quiere decir que si tengo un ángulo alfa, el opuesto a ese ángulo va a ser el cateto opuesto. Y el lado que esté, como su nombre mismo dice, adyacente, o sea que esté pegado al ángulo, va a ser el cateto adyacente. Eso quiere decir que si mi ángulo está acá, entonces el cateto opuesto va a ser el segmento CA. ¿Se entiende? Y en este caso, yo voy a trazar el ángulo acá. Entonces, el cateto opuesto, en este caso, vendría a ser el lado opuesto. Voy a llamarle a este ángulo beta. El lado opuesto a este ángulo sería el segmento NO. Entonces, eso quiere decir que el cateto opuesto depende del ángulo que yo estoy analizando, depende de la perspectiva. ¿Se entiende? No quiere decir eso que el cateto opuesto siempre va a ser este lado o que siempre va a ser este lado, sino que depende. Si miro desde este ángulo, entonces el opuesto es este y el adyacente sería este, el lado que está pegado al ángulo, aparte de la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa está pegado a ambos ángulos, el adyacente va pegado al ángulo que yo estoy estudiando. Entonces, el cateto adyacente en este caso sería el segmento AB. Y en este caso, el cateto adyacente sería el segmento MN. Entonces, si yo miro este triángulo, este ángulo, este sería su cateto opuesto. Si este ángulo estuviera ubicado acá, entonces este sería el cateto opuesto. ¿Se entiende? Por eso les estoy colocando dos ejemplos para que puedan diferenciar que el cateto opuesto y el cateto adyacente entonces va a depender de cuál ángulo yo esté estudiando. Y por último aparecen las que son las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Yo tengo, como ya estuvimos analizando, tres lados dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, si yo realizo una división entre estos lados, van a aparecer las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo divido
el cateto opuesto con la hipotenusa, a esa relación se le llama seno. Si yo divido el cateto adyacente con la hipotenusa, a esta relación se le llama coseno. Si yo divido el cateto opuesto con el cateto adyacente, a esta relación se le llama tangente. Si yo divido el cateto adyacente con el cateto opuesto, a esta relación se le llama cotangente. Si yo divido la hipotenusa con el cateto adyacente, a esta relación se le llama secante. Y por último, divido la hipotenusa con el cateto opuesto, y esto es igual a cosecante. De esta forma aparecen las 6 funciones trigonométricas, que son nada más que la relación entre los lados. Entonces, si yo pido, por ejemplo, la función seno para el primer triángulo, entonces voy a decir seno y voy a condicionar, o sea, voy a decir si es para este ángulo o para este ángulo. Voy a analizar para este ángulo seno de alfa. ¿Eso qué quiere decir? Seno siempre es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, pero el cateto opuesto no es siempre el mismo, como acabamos de decir. El cateto opuesto va a depender de cuál ángulo que voy a estudiar y vamos a hacer la diferencia entre ellos. A este ángulo voy a llamarle alfa y a este ángulo voy a llamarle beta. Entonces voy a hacer la diferencia entre seno de beta y seno de alfa. Ambas funciones son funciones seno. Entonces es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. La hipotenusa no cambia sin importar cuál ángulo esté estudiando. Entonces mi hipotenusa en este triángulo es el segmento CB. Ahora lo que tengo que colocar es el cateto opuesto. El cateto opuesto para el ángulo beta es el segmento AB. Y para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el segmento CA. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es diferenciar para la función de coseno. Coseno de alfa y coseno de beta. Sabemos que coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa es igual para ambos. Entonces, quiere decir que para ambos en el denominador va a estar el segmento MO. Sin embargo, el cateto adyacente va a depender del ángulo. Tengo coseno de alfa. Entonces voy a mirar cuál es el cateto adyacente para alfa. Para alfa el cateto adyacente es el segmento NO. Y cuando voy a analizar coseno de beta, entonces voy a mirar desde beta cuál sería el cateto adyacente. Sería MN. De esa forma entonces vemos que las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre las dimensiones de un triángulo rectángulo. El cateto opuesto dividido con la hipotenusa se le llama función seno. La división entre el cateto adyacente con la hipotenusa se le llama coseno. El cateto opuesto con el cateto adyacente se le llama tangente, y así sucesivamente. Y además vemos que una función trigonométrica con su ángulo va a depender de este mismo para que yo pueda definir qué es lo que voy a dividir o qué parte del triángulo es lo que voy a relacionar.